Son las 3 de la mañana cuando escucho las llaves intentando abrir la puerta principal de la casa donde nací, donde crecí, donde creí que envejecería junto al hombre que amé durante 15 años. Estoy sentada en la sala, en la oscuridad completa, esperando este momento desde hace 2 semanas. En mis manos tengo las nuevas llaves de mi casa, porque aunque Carlos no lo sabe todavía, desde ayer soy la nueva propietaria legal de esta casona colonial en el centro de San Miguel de Allende. Escucho su voz confundida al otro lado de la puerta. ¿Qué carajo? ¿Por qué no sirve la llave? Luego la voz aguda y molesta de Sofía, su amante de 25 años. ¿No me dijiste que ya habías vendido esta casa? ¿Por qué seguimos viniendo aquí? Me levanto lentamente, camino hacia la puerta de madera tallada que mi bisabuelo instaló en 1940 y hablo con la voz más dulce que puedo conjurar. Porque la casa sí se vendió, amor. El problema es que tú no sabías quién era la compradora. Silencio absoluto del otro lado. Abro la puerta lentamente y ahí está él. Carlos Mendoza, mi esposo de 15 años, con las llaves inútiles en una mano y las maletas para su luna de miel clandestina en la otra. A su lado, Sofía, la diseñadora gráfica que contraté para renovar la imagen de mi boutique y que terminó renovando la imagen de mi matrimonio. Sonrío con la dulzura de la miel envenenada. Bienvenidos a mi casa. Carlos, Sofía, ¿gustan pasar? Tenemos mucho de qué hablar. Mi nombre es Elena Vasconcelos y hasta hace 3 meses vivía en el cuento de hadas perfecto que yo misma había diseñado. La casa de mis sueños era literalmente la casa de mi infancia, una casona colonial del siglo XVIII en el corazón de San Miguel de Allende, heredada de mi bisabuelo, don Patricio Vasconcelos, uno de los fundadores del San Miguel moderno. Muros de cantera rosa, techos de viga de madera, patios interiores con fuentes de talavera, jardines que eran una sinfonía de bugambilias y jacarandás. Carlos llegó a mi vida cuando yo tenía 26 años y él 28, ingeniero civil recién llegado de la Ciudad de México, contratado por el municipio para modernizar la infraestructura turística de San Miguel. Alto, guapo de esa manera clásica que nunca pasa de moda, con esa sonrisa que podía desarmar cualquier defensa femenina en un radio de 5 kilómetros. Nos conocimos en la inauguración del nuevo centro de convenciones que él había diseñado. Yo era la propietaria de Alma Mexicana, la boutique de arte y diseño más exclusiva del centro histórico. Vendía piezas únicas de artesanos locales, joyería de plata de Taxco, textiles oaxaqueños, cerámica de Talavera poblana. Mi clientela incluía coleccionistas internacionales, celebrities de Hollywood que visitaban San Miguel y mexicanos adinerados que buscaban autenticidad artesanal de alto nivel. Nuestro noviazgo fue de película, cenas en restaurantes con vista a la parroquia, fines de semana en haciendas de Guanajuato, viajes a Oaxaca para buscar nuevos artesanos. Él entendía mi pasión por preservar las tradiciones mexicanas a través del comercio justo. Yo admiraba su visión de modernizar San Miguel sin destruir su esencia colonial. Nos casamos en la terraza de mi casa ancestral, con vista panorámica a las montañas que abrazan el valle. La boda fue una celebración de 2 culturas que se fusionaban. Él, el ingeniero moderno, yo, la guardiana de las tradiciones. 300 invitados, mariachi tradicional, cena diseñada por el chef del Rosewood, luna de miel en Positano. Durante 15 años construimos una vida que era la envidia de todo San Miguel. Él estableció su propia firma de arquitectura especializada en restauración de edificios históricos. Yo expandí Alma Mexicana hasta convertirla en una cadena de 3 boutiques que incluía sucursales en Polanco y Puerto Vallarta. La casa se convirtió en nuestro proyecto conjunto más hermoso. Carlos respetó cada elemento arquitectónico original mientras añadía comodidades modernas invisibles. Calefacción radiante bajo los pisos de Talavera, aire acondicionado oculto en las vigas coloniales, tecnología domótica que controlaba todo desde una aplicación discreta. Era la fusión perfecta entre tradición y modernidad que definía nuestro matrimonio. Los domingos por la mañana desayunábamos en el patio principal mientras planificábamos renovaciones,
discutíamos nuevas adquisiciones de arte, o simplemente disfrutábamos el privilegio de vivir en uno de los hogares más hermosos de México. Carlos leía revistas de arquitectura mientras yo revisaba catálogos de artesanos, cada uno en su mundo, pero compartiendo el mismo paraíso. Nuestras cenas con amigos eran legendarias. La casa se llenaba de risas, conversaciones sobre arte y política, degustaciones de mezcales artesanales que yo coleccionaba como otros coleccionan vinos. Carlos era el anfitrión perfecto, yo era la curatora cultural perfecta. Juntos habíamos creado un salón donde confluían artistas, intelectuales, empresarios y viajeros sofisticados. Las noches de invierno las pasábamos en la biblioteca que habíamos acondicionado en el segundo piso. Él diseñando sus próximos proyectos, yo leyendo sobre historia del arte mexicano o investigando nuevos artesanos para mis boutiques. El silencio cómplice de dos personas que han aprendido a ser felices en la compañía del otro. En las mañanas, cuando el sol de San Miguel entraba por los ventanales coloniales e iluminaba los muros de cantera rosa, yo me despertaba sintiendo que vivía en una obra de arte. No solo tenía la casa más hermosa de la ciudad más hermosa de México, sino que la compartía con el hombre que había convertido mis sueños arquitectónicos en realidad habitable. Los turistas se detenían frente a nuestra casa para tomar fotografías. Las revistas de decoración nos solicitaban constantemente entrevistas. Los programas de televisión sobre turismo mexicano usaban imágenes de nuestro hogar como sinónimo de la elegancia colonial sanmiguelense. Debí haber notado cuando Carlos empezó a referirse a la casa como la casa en lugar de nuestra casa. Debí haber cuestionado por qué comenzó a recibir llamadas de agentes inmobiliarios que colgaban cuando yo contestaba. Debí haber sospechado cuando empezó a sugerir que San Miguel se estaba volviendo demasiado turístico y que tal vez deberíamos considerar mudarnos a una ciudad más auténtica. Pero estaba demasiado ocupada siendo feliz en mi paraíso perfecto como para ver las grietas que se formaban en los cimientos de mi matrimonio. Todo comenzó cuando contraté a Sofía Herrera para renovar la imagen gráfica de Alma Mexicana. Llegó recomendada por Patricia Quintana, mi socia en la sucursal de Puerto Vallarta, como una diseñadora gráfica joven, talentosa y con una perspectiva fresca sobre el branding de lujo mexicano. 25 años, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, con un portafolio que incluía trabajo para marcas como Casa Dragones y Pineda Cobalín. Era bonita de esa manera estudiada que tienen las mujeres que han invertido tiempo y dinero en convertirse en una versión perfeccionada de sí mismas. Cabello castaño con highlights dorados perfectamente aplicados, maquillaje que parecía natural, pero había requerido técnica profesional, ropa que combinaba marcas internacionales con piezas mexicanas de diseñador. Nuestra primera reunión fue en mi casa, porque quería que entendiera la esencia de lo que vendíamos. Autenticidad mexicana elevada a su máxima expresión. Carlos estaba presente, como siempre lo estaba en mis reuniones importantes. Durante 15 años había sido mi consejero, mi segunda opinión, mi cómplice en todas las decisiones empresariales importantes. Sofía se enamoró inmediatamente de la casa. Recorrió cada habitación con esa reverencia que solo pueden tener los diseñadores cuando se encuentran frente a algo verdaderamente excepcional. Tomó fotografías desde ángulos que yo jamás había considerado. Señaló detalles arquitectónicos que daba por sentados, elogió la manera en que habíamos integrado modernidad con tradición. Carlos se ofreció a explicarle los aspectos técnicos de la restauración. Le mostró cómo habían instalado el sistema de calefacción sin dañar los pisos originales, cómo habían ocultado los cables del sistema domótico detrás de las vigas coloniales, cómo habían reforzado la estructura sin alterar la estética. Ella escuchaba con esa atención que halaga a los hombres acostumbrados a ser admirados por su conocimiento técnico. La propuesta que presentó 2 semanas después era brillante. Había entendido perfectamente que Alma Mexicana no vendía productos, vendía una experiencia cultural. Su concepto gráfico combinaba elementos prehispánicos con tipografía contemporánea,
colores tierra con toques de oro, fotografía artística que elevaba las artesanías a la categoría de obras de arte. Aprobé el proyecto inmediatamente y la contraté para implementar la nueva imagen en las 3 sucursales. Era un proyecto de 6 meses que requería supervisión constante, múltiples reuniones, ajustes creativos continuos. Sofía se convirtió en una presencia regular en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestras conversaciones. Las primeras señales fueron tan sutiles que las interpreté como entusiasmo profesional. Carlos empezó a participar más activamente en las reuniones sobre el rebranding. Ofrecía opiniones sobre aspectos de diseño que jamás le habían interesado. Sugería cambios que requerían reuniones adicionales con Sofía. Ella comenzó a quedarse después de las reuniones para conversar sobre arquitectura con Carlos. Le preguntaba sobre otros proyectos de restauración, le pedía recomendaciones de libros sobre patrimonio colonial, lo consultaba sobre la viabilidad de sus ideas más ambiciosas para la nueva imagen de la boutique. Durante las cenas que organizábamos para nuestros amigos, Sofía se convirtió en una invitada regular. Carlos argumentaba que era importante que conociera nuestro círculo social para entender mejor el mercado objetivo de alma mexicana. Ella encajaba perfectamente, inteligente sin ser intimidante, sofisticada sin ser pretenciosa, conocedora del arte mexicano sin competir conmigo. Las reuniones se volvieron más frecuentes y más largas. Sofía necesitaba entender mejor la visión arquitectónica para aplicarla al diseño gráfico. Carlos necesitaba supervisar los aspectos técnicos de las instalaciones en las boutiques. Yo estaba demasiado ocupada administrando 3 negocios como para cuestionar por qué mis reuniones de branding requerían tanta consultoría arquitectónica. Una tarde de octubre, mientras revisaba los estados financieros en mi oficina, escuché a Carlos hablando por teléfono en el jardín. Su voz tenía esa suavidad particular que usaba conmigo en los momentos más íntimos. Le decía a alguien que estaba ansioso por verla, que había estado pensando en su conversación sobre el futuro, que tenía una sorpresa para ella. Cuando le pregunté con quién había hablado, me dijo que con un cliente potencial, una pareja de jubilados estadounidenses que quería remodelar una casa colonial que habían comprado. Mentira número 1 que registré inconscientemente. En noviembre, Sofía empezó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era por vivir en una casa tan hermosa. No eran elogios directos, sino observaciones melancólicas sobre lo difícil que era encontrar espacios con tanta historia y personalidad en las ciudades modernas. Sobre lo mucho que valoraba las casas que respiraban tradición familiar. Sobre lo temporal que se sentía su departamento rentado comparado con hogares que tenían raíces generacionales. Carlos comenzó a responder a estos comentarios con reflexiones sobre la responsabilidad de preservar el patrimonio arquitectónico, sobre la importancia de que las casas históricas estuvieran en manos de personas que realmente las apreciaran, sobre lo complicado que era mantener propiedades tan grandes y costosas. En diciembre, durante la cena de Navidad que organizamos tradicionalmente para nuestro círculo íntimo, Sofía llegó con un regalo inesperado, una maqueta arquitectónica de nuestra casa que había mandado hacer basándose en las fotografías y medidas que había tomado durante sus visitas. Era una pieza hermosa, detallada, cara. El tipo de regalo que requiere tanto tiempo como inversión emocional. Carlos quedó fascinado con la maqueta. La colocó en su estudio y la usaba para explicar a los clientes su filosofía de restauración. Sofía había capturado cada detalle arquitectónico con una precisión que delataba horas de observación cuidadosa. Era el regalo perfecto para un hombre apasionado por la arquitectura, pero también era demasiado personal para una relación estrictamente profesional. Esa noche, mientras guardábamos los platos de la cena, Carlos me dijo algo que en ese momento interpreté como una reflexión nostálgica. ¿Te has puesto a pensar en qué pasará con la casa cuando seamos viejos? Es demasiado grande para 2 personas. Tal vez deberíamos considerar venderla mientras todavía tiene valor histórico. Era la primera vez en 15 años que Carlos sugería vender la casa. Le respondí que jamás vendería la herencia de mi bisabuelo, que esa casa era mi identidad, mi historia, mi legado,
que prefería morir en ella antes que vivir en cualquier otro lugar. Su sonrisa fue extraña, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Ahora entiendo que ya había empezado a planear su escape, y que necesitaba conocer exactamente qué tan apegada estaba yo a la casa para saber cuánto dinero podía obtener por ella. La verdad me llegó de la manera más absurda, a través de Instagram. Era un sábado por la mañana de enero. Carlos había salido temprano a supervisar una obra en Dolores Hidalgo. Yo estaba desayunando en el patio, revisando las redes sociales de mis boutiques para monitorear el engagement de nuestras publicaciones navideñas. Fue entonces cuando vi la historia de Sofía. Una fotografía del amanecer desde la terraza del Hotel Matilda en San Miguel, con la ubicación geotag claramente visible. La caption decía: "Los amaneceres más hermosos son los que compartes con quien amas. My nuevo comenzar. Amor verdadero, Mores San Miguel". El problema era que Carlos supuestamente estaba en Dolores Hidalgo, que está a 40 minutos de distancia, y el Hotel Matilda está a 10 minutos de mi casa. Revisé sus historias anteriores con la obsesión de una detective privada. Ahí estaba todo, escondido a plena vista durante meses. Cenas en restaurantes que yo no recordaba que hubiera visitado. Copas de vino en lugares que no reconocía. Selfies en locaciones de San Miguel que claramente no habían sido tomadas durante nuestras salidas juntos. Pero lo más revelador eran los detalles que solo alguien familiarizado con nuestra vida podría notar. Sofía llevaba puesta la bufanda de cachemira que yo le había regalado a Carlos por su cumpleaños. En una fotografía de sus manos, sosteniendo una copa de mezcal, pude ver el anillo de oro blanco que yo había elegido para él en nuestro 10º aniversario. Había una historia de noviembre donde aparecía leyendo en una biblioteca que reconocí inmediatamente. Era nuestra biblioteca, en nuestra casa, tomada desde el ángulo donde Carlos solía sentarse a trabajar por las tardes. El corazón se me convirtió en plomo líquido. Subí corriendo al estudio de Carlos y revisé la maqueta que Sofía había regalado. La observé con nuevos ojos y entonces vi lo que había estado demasiado ciega para notar en diciembre. No era solo una representación arquitectónica de nuestra casa, era un plano detallado. Tenía medidas exactas, especificaciones técnicas, valores de construcción anotados discretamente en la base. Era una herramienta de tasación inmobiliaria disfrazada de regalo romántico. Busqué en el escritorio de Carlos con la desesperación de quien sabe que está a punto de confirmarse su peor pesadilla. En el cajón que siempre había estado cerrado con llave, pero que ahora estaba abierto, encontré la carpeta que contenía mi sentencia de muerte matrimonial, documentos legales para vender la casa, tasaciones profesionales que evaluaban la propiedad en 12 millones de pesos, cotizaciones de agentes inmobiliarios especializados en propiedades históricas. Y lo más devastador, un contrato de compraventa ya elaborado, esperando únicamente mi firma. Pero había más, mucho más. Encontré impresiones de departamentos en renta en Playa del Carmen, fotografías de propiedades frente al mar con anotaciones en la letra de Carlos sobre potencial de inversión y nueva vida. Presupuestos para una empresa de arquitectura, Mendoza in Herrera Arquitectos, que planeaban establecer en la Riviera Maya. Todo estaba planeado con la meticulosidad de un ingeniero. Carlos vendería mi casa ancestral, se quedaría con la mitad del dinero por ser régimen de sociedad conyugal. Usaría esos 6 millones para comenzar una nueva vida y un nuevo negocio con Sofía en el Caribe mexicano. Lo más siniestro era que había calculado todo basándose en mi personalidad. Sabía que yo jamás vendería voluntariamente la casa de mi bisabuelo. Sabía que tendría que abandonarme para poder venderla. Sabía que el divorcio me destrozaría emocionalmente y que probablemente no prestaría atención a los aspectos financieros hasta que fuera demasiado tarde. Había estudiado mis puntos débiles durante 15 años para poder explotarlos de la manera más eficiente posible. El teléfono de la casa sonó mientras yo sostenía los documentos con manos temblorosas. Era Carlos. Amor, voy a llegar tarde.
Se complicó la supervisión en Dolores Hidalgo. No me esperes para comer. Su voz sonaba exactamente igual que siempre, cariñosa, familiar, confiable. La voz del hombre que había compartido mi cama durante 15 años, mientras planeaba robarme mi herencia y huir con una mujer que podría ser nuestra hija. No hay problema, le respondí con una calma que me sorprendió. Tómate el tiempo que necesites. Colgué el teléfono y me quedé sentada en su escritorio, rodeada de evidencias de su traición, sintiendo cómo mi mundo perfecto se desmoronaba como castillo de naipes en terremoto. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de colapsar en llanto histérico, como había hecho en crisis anteriores, sentí una frialdad que no reconocía en mí misma, una claridad mental que era tanto liberadora como aterradora. Carlos había cometido un error crucial en sus cálculos. Había subestimado a la mujer que conocía desde hacía 15 años. Había asumido que yo sería una víctima pasiva de su traición. No había considerado la posibilidad de que yo también pudiera jugar el juego de la venganza. Y ahora, con todas sus cartas sobre la mesa, y él sin saber que las había visto, yo tenía la ventaja estratégica más poderosa que existe: información completa sobre los planes del enemigo. Era hora de demostrarle que la nieta de don Patricio Vasconcelos había heredado más que una casa colonial. También había heredado la inteligencia para protegerla. Esa misma tarde llamé a Bernardo Espinosa, el notario que había manejado todos los asuntos legales de mi familia durante 3 décadas. Un hombre de 70 años, discreto como confesor y leal como perro pastor. Licenciado Espinosa, necesito una consulta urgente sobre régimen patrimonial. 1 hora después, estaba en su despacho del centro histórico, con toda la documentación que había encontrado en el escritorio de Carlos extendida sobre su escritorio de caoba. Bernardo revisó cada papel con la meticulosidad de quien ha visto todas las traiciones posibles en 40 años de ejercicio notarial. Su diagnóstico fue tan preciso como devastador. Elena, técnicamente, Carlos puede solicitar la venta de la casa porque está bajo régimen de sociedad conyugal. Aunque sea herencia familiar, las mejoras y restauraciones que hicieron durante el matrimonio la convierten en bien ganancial. Si hay divorcio, él tiene derecho al 50% del valor actual. Mi mundo se tambaleó por segunda vez en el mismo día. Pero, continuó Bernardo con una sonrisa que conocía desde niña, hay opciones legales que tu bisabuelo, que en paz descanse, tuvo la previsión de incluir en la escritura original. Sacó de sus archivos la escritura de 1943, cuando don Patricio compró la casa. Entre las cláusulas que jamás había leído completamente, había una disposición que cambiaría todo. La propiedad podía ser vendida únicamente a herederos directos de la familia Vasconcelos, o en su defecto, a un fideicomiso establecido para preservar el patrimonio familiar. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que aunque Carlos pueda forzar la venta, no puede elegir al comprador. Y significa que tú, como única heredera Vasconcelos, tienes derecho de primera compra sobre cualquier oferta que se presente. La idea se formó en mi mente como fotografía en solución reveladora. Licenciado, ¿y si yo fuera la compradora, a través de un fideicomiso anónimo? Los ojos de Bernardo brillaron con la misma picardía que había tenido cuando me ayudaba con mis travesuras de niña. Eso sería perfectamente legal y completamente secreto. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando la estrategia más elegante de mi vida. Estableceríamos un fideicomiso llamado Patrimonio Colonial San Miguel, con un banco de Guadalajara. Yo sería la beneficiaria anónima. El fideicomiso tendría fondos suficientes para comprar la casa al precio de tasación que Carlos había obtenido. Cuando él pusiera la casa en venta, el fideicomiso presentaría una oferta irresistible: precio completo, pago de contado, cierre en 1 semana.
Carlos recibiría sus 6 millones de pesos y se iría a Playa del Carmen creyendo que había ejecutado el crimen perfecto. Solo que cuando llegara el momento de hacer la entrega de la propiedad, descubriría que le había vendido mi casa a mí misma. ¿Pero de dónde voy a sacar 12 millones de pesos?, pregunté. Bernardo sonrió con complicidad. Elena, tienes 3 boutiques que valen 8 millones según tu última evaluación fiscal. Tienes inversiones por 3 millones en CETES y acciones. Y tienes una línea de crédito empresarial por 5 millones que jamás has usado. Además, añadió con picardía, el fideicomiso puede ofrecer financiamiento interno. Técnicamente, te estarías vendiendo la casa a ti misma con tu propio dinero. La belleza del plan era su simplicidad legal. Yo compraría mi propia casa para evitar que Carlos se quedara con la mitad. Él recibiría su dinero y se iría con Sofía. Y cuando regresaran de su luna de miel caribeña para recoger sus cosas, se encontrarían con que las cerraduras habían cambiado y que la nueva propietaria tenía todo el derecho legal de negarles el acceso. Durante los siguientes días, mientras Carlos seguía con su actuación de marido dedicado, yo trabajé en silencio absoluto para ejecutar mi venganza. Establecí el fideicomiso, transferí los fondos, coordiné con un cerrajero de confianza. Contraté un abogado especialista en derecho familiar para que preparara los papeles de divorcio. Pero sobre todo, actué como si no supiera nada. Seguí desayunando con Carlos en el patio. Seguí preguntándole sobre sus proyectos. Seguí planificando nuestras cenas de fin de semana como si nuestro matrimonio fuera a durar para siempre. La diferencia era que ahora cada conversación era información de inteligencia que yo usaría en su contra. Una noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas de San Miguel, Carlos me dijo algo que selló su destino. Amor, he estado pensando que tal vez deberíamos tomar unas vacaciones, solos tú y yo, para reconectarnos. ¿Qué te parece si nos vamos a Playa del Carmen 2 semanas en marzo? La audacia me dejó sin palabras. No solo me estaba mintiendo en mi cara, sino que me estaba invitando a financiar el viaje de reconocimiento donde él y Sofía establecerían su nuevo nido de amor. Me parece una idea maravillosa, le respondí con la sonrisa más sincera que pude fingir. Pero déjame terminar primero algunos asuntos pendientes de las boutiques. Esa noche, mientras él dormía a mi lado como había hecho durante 15 años, yo planifiqué los detalles finales de su destrucción. Carlos había pasado meses calculando cómo robarme mi casa ancestral. Ahora yo iba a demostrarle que había subestimado gravemente a su víctima. Porque una cosa es planear una traición, y otra muy diferente es ejecutarla contra alguien que ya sabe todos tus movimientos. El día que Carlos puso la casa en venta, llegó como culminación perfecta de meses de actuación mutua. Desayunamos normalmente en el patio, él leyendo su periódico de arquitectura, yo revisando los catálogos de mis proveedores artesanales. La diferencia era que yo sabía exactamente lo que él haría esa mañana: firmar el contrato con la inmobiliaria más prestigiosa de San Miguel de Allende. Amor, tengo muchas reuniones hoy, me dijo besándome en la frente con esa naturalidad de quien ha perfeccionado el arte de mentir. Probablemente llegue tarde. No hay problema, le respondí con dulzura. Yo también tengo un día ocupado en las boutiques. Lo que no le dije era que mi día ocupado incluía esperar la llamada del licenciado Espinosa, confirmando que la casa había sido listada oficialmente, para entonces activar la segunda fase de mi venganza. La llamada llegó a las 2 de la tarde. Elena, tu casa acaba de aparecer en el portal inmobiliario. Precio: 12.500.000 pesos. ¿Procedemos? Proceda, licenciado. A las 3 de la tarde, el fideicomiso Patrimonio Colonial San Miguel presentó una oferta que ningún vendedor en su sano juicio rechazaría. Precio completo, pago de contado, cierre en 5 días hábiles, sin condicionamientos ni inspecciones. A las 4 de la tarde, Carlos me llamó eufórico. Elena, no vas a creer lo que pasó. Recibimos una oferta increíble por la casa. Su actuación era tan convincente que por un momento casi olvidé que yo era la compradora. ¿En serio? ¿Qué tipo de oferta?
Precio completo, efectivo inmediato. Es un fideicomiso de preservación patrimonial. Quieren conservar la casa exactamente como está. ¿No es perfecto? La ironía era deliciosa. Carlos estaba emocionado porque un fideicomiso de preservación patrimonial quería conservar la casa exactamente como estaba, sin saber que ese fideicomiso era mío y que la casa se conservaría exactamente como estaba, porque jamás saldría de manos de la familia Vasconcelos. «Suena maravilloso», le respondí. «¿Cuándo se cierra la venta?» «En 5 días. Elena, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Podemos empezar completamente de nuevo, sin las cargas de mantener una casa tan grande, con libertad total para ir donde queramos». Donde ellos querían ir, a Playa del Carmen, con Sofía, con mi dinero. «Me emociona mucho», le dije. «¿Y cuál es el plan después de la venta?» Carlos respiró profundo. Era el momento que había estado ensayando durante meses. «Elena, necesitamos hablar. Creo que tú y yo necesitamos un tiempo separados para reflexionar sobre lo que queremos realmente». Ahí estaba, la conversación del divorcio que él había planeado tener después de asegurar su mitad del dinero de la casa. ¿Tiempos separados? Fingí sorpresa perfectamente calibrada. «No es que no te ame», continuó con la línea que probablemente había practicado frente al espejo. «Es que creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Tú eres la guardiana de las tradiciones. Yo necesito explorar nuevos horizontes». Nuevos horizontes llamados Sofía Herrera y Playa del Carmen. «Entiendo», le respondí con una voz quebrada que no tuve que fingir mucho. «¿Y qué sugieres?» «Que después del cierre de la venta nos tomemos un tiempo, unos meses. Tú puedes viajar, conocer el mundo, redescubrirte. Yo haré lo mismo. Y si estamos destinados a estar juntos, el destino nos reunirá de nuevo». Era el discurso más cínico que había escuchado en mi vida. Me estaba pidiendo que financiara mi propia soledad mientras él se iba de luna de miel con mi dinero y su amante. «Está bien», le dije, «hagámoslo». Los siguientes 5 días fueron los más surrealistas de mi vida. Carlos empacó discretamente sus pertenencias, mientras yo fingía tristeza por la venta de la casa y ansiedad por nuestro futuro incierto. Él coordinaba los detalles del cierre mientras planeaba secretamente su escape a Playa del Carmen. Sofía, por su parte, había comenzado a publicar en Instagram sobre nuevos comienzos y aventuras por descubrir. Sus historias mostraban maletas a medio hacer y búsquedas de Google sobre mejores playas de Quintana Roo. El día del cierre llegó como el día del juicio final que había estado esperando durante semanas. Nos reunimos en el despacho del licenciado Espinosa a las 10 de la mañana. Carlos llegó puntual, vestido con su mejor traje, radiante de anticipación. Yo llegué 5 minutos después, aparentando la melancolía de quien está a punto de perder la casa de su infancia. El representante del fideicomiso era el licenciado González, socio junior del despacho de Bernardo, que había aceptado actuar como comprador anónimo por una generosa compensación y la promesa de discreción absoluta. «Buenos días», dijo González con profesionalismo impecable. «Procedamos con la formalización de la compraventa». Durante 1 hora firmamos documentos. Carlos firmaba con la sonrisa de quien está a punto de cobrar el premio mayor de la lotería. Yo firmaba con la expresión de quien está perdiendo su patrimonio familiar. González firmaba con la seriedad de quien ejecuta una transacción millonaria. Cuando el último documento estuvo firmado y sellado, González extendió el cheque certificado por 12.500.000 pesos. Carlos lo recibió con manos ligeramente temblorosas. Su sueño de independencia financiera y nueva vida caribeña se había materializado en un pedazo de papel. «Ha sido un placer hacer negocios con ustedes», dijo González estrechando nuestras manos. «El fideicomiso está muy emocionado de preservar esta joya arquitectónica para las futuras generaciones». Salimos del despacho como extraños que acaban de compartir el final de una era. Carlos sugirió que almorzáramos juntos para celebrar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Acepté,
porque quería escuchar sus planes finales antes de destruirlos. Durante el almuerzo en Moxie, nuestro restaurante favorito con vista a la parroquia, Carlos me explicó su visión del futuro con la pasión de un hombre liberado. Me habló de la importancia de explorar nuevas ciudades, nuevas culturas, nuevas posibilidades. De lo emocionante que sería diseñar una vida completamente diferente sin las ataduras del pasado. De lo mucho que me extrañaría, pero lo necesario que era este tiempo de reflexión para ambos. Cada palabra era una puñalada envuelta en papel de regalo. ¿Cuándo te vas?, le pregunté. Pasado mañana. Quiero tomarme unos días en la playa para reflexionar sobre todo esto. Pasado mañana. Con Sofía. A Playa del Carmen. Con la mitad de mi dinero. Te deseo lo mejor, Carlos, le dije levantando mi copa de vino blanco. Espero que encuentres exactamente lo que estás buscando. Y yo espero que tú también encuentres tu camino, Elena. Eres una mujer increíble. Mereces ser completamente feliz. Brindamos por nuestros futuros separados mientras él saboreaba la miel de su traición y yo saboreaba la anticipación de mi venganza. Esa noche dormimos en la misma cama por última vez. Él, exhausto por la ejecución exitosa de meses de planeación. Yo, insomne por la excitación de lo que sucedería en 48 horas. Al día siguiente, Carlos empacó sus maletas para su retiro de reflexión mientras yo fingía tristeza por su partida. Lo acompañé hasta su coche, lo besé en la mejilla y le deseé buen viaje. Te amo, Elena, me dijo. Espero que algún día puedas perdonarme por necesitar este tiempo. Ya te perdoné, le respondí. Y era cierto, porque la venganza perfecta incluye el perdón previo a la destrucción. Carlos se alejó en su coche hacia el aeropuerto, hacia Playa del Carmen, hacia lo que creía que sería su nueva vida con Sofía y mi dinero. Lo que no sabía era que acababa de iniciar un viaje de ida hacia la humillación más espectacular de su vida. Esperé exactamente 2 horas para asegurarme de que su vuelo hubiera despegado. Luego llamé al cerrajero. Don Arturo, es hora de cambiar todas las cerraduras de la casa. Carlos y Sofía regresaron de su luna de miel en Playa del Carmen 2 semanas después, bronceados, relajados y completamente convencidos de que habían ejecutado el crimen perfecto. Durante esos 14 días, habían estado publicando en redes sociales su nueva vida caribeña. Fotos en playas paradisíacas, cenas románticas en restaurantes frente al mar, visitas a propiedades que evaluaban para establecer su nuevo negocio de arquitectura. Carlos había incluso publicado una foto con el caption «Nuevo comienzo, nuevos sueños», mientras sostenía una margarita en un beach club de Tulum. Sofía había sido más discreta, pero igualmente reveladora. Sus historias mostraban atardeceres compartidos, manos entrelazadas en la arena y búsquedas de departamentos de lujo en desarrollos frente al mar. Había cambiado su biografía de Instagram para incluir «Arquitecta de mi propia felicidad». Lo que no sabían era que cada publicación, cada foto, cada historia había sido capturada y guardada por la investigadora privada que contraté para documentar su relación durante su viaje. Necesitaba evidencia irrefutable de su aventura para los procedimientos de divorcio que se venían. Su plan era perfecto en su simplicidad: regresar a San Miguel, recoger discretamente las pertenencias de Carlos de la casa, formalizar el divorcio con la división equitativa de bienes ya acordada tácitamente y establecerse definitivamente en Playa del Carmen como la nueva pareja de oro de la arquitectura caribeña. El vuelo de regreso aterrizó en el aeropuerto de León a las 8 de la noche de un martes. Rentaron un coche y manejaron hacia San Miguel de Allende, probablemente conversando sobre los detalles logísticos de la mudanza de Carlos y la transición hacia su nueva vida juntos. Llegaron a la casa a las 10 de la noche. Yo los estaba esperando. Había pasado 2 semanas preparando este momento. No solo había cambiado todas las cerraduras, sino que había redecorado sutilmente la casa para eliminar cualquier rastro de los 15 años que Carlos había vivido ahí. Sus fotografías familiares habían sido reemplazadas por obras de arte mexicano. Sus libros de arquitectura
habían sido donados a la biblioteca municipal. Su ropa había sido empacada y entregada a organizaciones de caridad. La casa había sido purificada de su presencia como si fuera una limpia espiritual. Cuando escuché el sonido de las llaves intentando abrir la puerta principal, sentí una satisfacción que era mitad justicia y mitad arte. Era el momento culminante de la obra teatral más importante de mi vida. Los escuché murmurar confundidos del otro lado de la puerta. Carlos intentó su llave 1, 2, 3 veces. La confusión en su voz se convirtió gradualmente en alarma. ¿Qué carajo? ¿Por qué no sirve la llave? ¿No me dijiste que ya habías vendido esta casa? ¿Por qué seguimos viniendo aquí? Era la pregunta perfecta. La pregunta que me permitiría revelar la magnitud de su error de cálculo. Me levanté de mi silla en la sala, caminé hacia la puerta con la gracia de una reina que va a recibir a súbditos rebeldes, y hablé con la voz más dulce que pude conjurar. Porque la casa sí se vendió, amor. El problema es que tú no sabías quién era la compradora. El silencio del otro lado fue absoluto. Podía imaginar perfectamente sus caras, la confusión transformándose en horror mientras procesaban las implicaciones de mis palabras. Abrí la puerta lentamente, revelando el tabló perfecto de la traición descubierta. Carlos con sus maletas de luna de miel caribeña. Sofía aferrada a su brazo como náufraga a tabla de salvación. Ambos bronceados y hermosos, y completamente destruidos por la revelación de que habían sido superados estratégicamente por la mujer que habían subestimado. Bienvenidos a M y Casa, les dije con la sonrisa más dulce que había esbozado en mi vida. Carlos, Sofía, ¿gustan pasar? Tenemos mucho de qué hablar. Carlos parpadeó como si estuviera viendo un fantasma. Sofía se veía como si fuera a vomitar. El bronceado dorado de sus vacaciones caribeñas contrastaba perfectamente con la palidez del shock. Elena, ¿cómo? Carlos tartamudeó como niño atrapado robando dulces. ¿Cómo sabía de su aventura? ¿Cómo sabía de sus planes? ¿Cómo conseguí comprar mi propia casa sin que te dieras cuenta? Completé sus preguntas. Oh, Carlos. Hay tantas cosas que no sabes. Los invité a pasar con un gesto elegante. Tenían que escuchar la explicación completa de su derrota. En la sala que Carlos había ayudado a decorar durante 15 años, pero que ya no reconocía completamente, les ofrecía asiento como anfitriona perfecta, recibiendo huéspedes no deseados. ¿Les sirvo algo de beber? ¿Mezcal? ¿Champán? ¿O prefieren algo más apropiado para la ocasión, como agua con sal para el shock? Sofía empezó a llorar silenciosamente. Carlos seguía intentando procesar lo que estaba sucediendo. Elena, puedo explicártelo todo, comenzó con la voz quebrada. Oh, no necesitas explicarme nada, lo interrumpí con dulzura venenosa. Yo ya sé todo, todo. Sus reuniones secretas, sus planes de mudarse a Playa del Carmen, su nuevo negocio de arquitectura, sus búsquedas de departamentos frente al mar. Incluso sé que Sofía pidió langosta en la Perla Pixan el sábado pasado y que tú pagaste con la tarjeta de crédito que está ligada a nuestra cuenta compartida. La investigadora privada había hecho un trabajo excelente. Pero lo que ustedes no sabían, continué, es que yo también sé jugar ajedrez, y mientras ustedes movían peones, yo estaba ejecutando una estrategia de jaque mate. Les expliqué punto por punto cómo había descubierto su traición, cómo había investigado sus planes, cómo había establecido el fideicomiso, cómo había comprado mi propia casa, cómo había documentado su relación durante las vacaciones. Con cada revelación, Carlos se hundía más en el sillón como muñeco desinflándose. Sofía había pasado del llanto silencioso al sollozar histérico. Esto significa que... Carlos intentó formular la pregunta que ya conocía la respuesta. ¿Que perdiste la casa? ¿Que perdiste la mitad del dinero que creías tuyo? ¿Que toda tu estrategia fue inútil porque subestimaste a tu oponente? Sonreí. Exactamente eso significa. La belleza del desenlace era su perfecta legalidad. Carlos había vendido voluntariamente, había recibido el dinero que le correspondía,
Había firmado todos los documentos necesarios. No podía acusarme de fraude, porque no había habido fraude. Solo inteligencia superior ejecutada con precisión quirúrgica. Elena, por favor. Carlos intentó un último recurso desesperado. Podemos arreglar esto. Podemos volver a empezar. Sofía no significa nada para mí. Sofía lo miró con una mezcla de horror y desprecio que habría sido cómica en otras circunstancias. Carlos, le dije con la paciencia de madre explicándole algo obvio a niño pequeño. Tú vendiste mi casa para financiar tu nueva vida con tu amante. Ahora yo soy la propietaria legal de mi casa. Ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí. Me puse de pie con la autoridad de quien acaba de ganar la partida más importante de su vida. Tienen 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía por allanamiento de morada. Salieron como fantasmas de lo que habían sido 2 horas antes. Carlos, el hombre que había creído ejecutar el robo perfecto, ahora era un estafador estafado. Sofía, la diseñadora que había soñado con convertirse en la esposa del arquitecto exitoso, ahora era la amante abandonada de un hombre sin casa, sin dinero y sin futuro. Los vi alejarse en su coche rentado, probablemente hacia un hotel barato en las afueras de San Miguel, mientras procesaban la magnitud de su derrota. Había perdido todo: la casa, el dinero, la relación, la reputación. Pero sobre todo, había perdido la capacidad de volver a subestimar a las mujeres que protegen su patrimonio familiar. Cerré la puerta de mi casa y me apoyé contra la madera tallada que mi bisabuelo había instalado en 1940. Por primera vez en meses respiré completamente libre. La justicia poética había sido servida con la elegancia de un menú de degustación en restaurante 5 estrellas. 6 meses después de la noche de la gran revelación, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. La casa colonial de mis bisabuelos respiraba una paz que no había tenido durante años. Sin la tensión constante de un matrimonio que se desmoronaba en secreto, sin las mentiras flotando en el aire como polvo invisible, sin la presencia de alguien que veía mi herencia familiar como un activo liquidable, cada habitación había recuperado su alma original. Contraté a María Elena Vázquez, una interiorista especializada en patrimonio histórico, para hacer una renovación sutil que eliminara los últimos vestigios de la era Carlos. No se trataba de borrar 15 años de mi vida, sino de redescubrir la esencia de la casa que había existido antes de que él llegara a contaminarla con sus ambiciones. Recuperamos colores originales que habían sido modificados para adaptarse a sus gustos. Restauramos muebles familiares que habían sido relegados al desván para hacer espacio a sus adquisiciones modernas. Reinstalamos obras de arte mexicano que él había considerado demasiado folclóricas para su visión arquitectónica contemporánea. El resultado fue una casa que era simultáneamente la misma de mi infancia y completamente nueva, como si hubiera estado dormida durante 15 años y finalmente hubiera despertado. Las boutiques Alma Mexicana florecieron de maneras inesperadas. La historia de mi venganza se había extendido por los círculos sociales de San Miguel como leyenda urbana, convirtiéndome en un símbolo de resistencia femenina que atraía clientela nacional e internacional. Las mujeres llegaban no solo a comprar artesanías, sino a conocer a la mujer que había derrotado a su marido traicionero con inteligencia pura. Implementé una nueva línea de productos llamada Herencia, que celebraba a las mujeres que protegen el patrimonio familiar contra quienes lo amenazan. Textiles bordados con frases como «Lo que es mío, joyería inspirada en llaves antiguas, cerámica con motivos de casas coloniales». Se convirtió en la línea más exitosa en la historia de mis boutiques, pero el cambio más profundo fue personal. Vivir sola en una casa diseñada para familias grandes me había enseñado la diferencia entre soledad y libertad. Por primera vez en 15 años, cada decisión que tomaba era exclusivamente mía. Cada cambio en la decoración, cada cena con amigos, cada plan de fin de semana se basaba únicamente en mis preferencias. Desarrollé rutinas que Carlos había considerado antisociales.
leer en el jardín hasta muy tarde, desayunar en la cama los domingos, convertir la que había sido nuestra habitación matrimonial en un estudio de arte donde aprendía acuarela los jueves por la tarde. Los amigos que habían conocido nuestra pareja durante años comentaban sobre mi transformación. Algunos la describían como renacimiento, otros como liberación, los más perceptivos como el descubrimiento de quien había sido siempre, pero había mantenido oculta para acomodar un matrimonio que no la merecía. Las invitaciones sociales se multiplicaron, pero ahora llegaban dirigidas específicamente a mí, no a Carlos y Elena como unidad marital. Los organizadores de eventos querían a la mujer que había ejecutado la venganza más elegante de la historia social sanmiguelense. Las revistas de estilo de vida solicitaban entrevistas sobre el arte de proteger el patrimonio femenino. Una tarde de octubre, exactamente un año después de descubrir la traición de Carlos, recibí una llamada que cerró definitivamente ese capítulo de mi vida. Era Bernardo Espinosa, mi notario de confianza. Elena, tengo noticias sobre Carlos y Sofía. Durante los últimos meses había resistido la tentación de investigar qué había pasado con ellos después de su humillación. Parte del poder de una venganza exitosa es no necesitar confirmar sus efectos. El negocio en Playa del Carmen fracasó completamente, me informó Bernardo. Sin los contactos y la reputación que tenía en San Miguel, Carlos no logró establecer clientela. Los 6 millones se agotaron en menos de 8 meses, entre el intento fallido de empresa, el estilo de vida caribeño que no podían sostener y los gastos de una relación construida sobre expectativas económicas irreales. La justicia poética era perfecta. Sofía lo abandonó cuando se acabó el dinero. Regresó a la Ciudad de México y está trabajando como diseñadora freelance para clientes pequeños. Carlos intentó regresar a Guadalajara, pero su reputación profesional quedó manchada por la manera en que manejó su divorcio. La industria de la construcción es muy pequeña y muy chismosa. ¿Y ahora dónde está?, pregunté, más por curiosidad antropológica que por interés personal. Trabajando para una constructora de desarrollos de interés social en Tijuana, salario básico, proyectos sin prestigio, completamente invisible profesionalmente. Carlos había pasado de ser el arquitecto más respetado de San Miguel de Allende a ser un empleado anónimo en la frontera norte. Había perdido no solo mi casa y mi dinero, sino su reputación, su negocio, su amante y su futuro. Había cambiado 15 años de matrimonio estable y próspero por 8 meses de ilusión caribeña y una vida de mediocridad permanente. ¿Y la casa?, preguntó Bernardo con la sonrisa en la voz. La casa, respondí mirando por la ventana hacia el patio donde las bugambilias florecían más hermosas que nunca. La casa está exactamente donde siempre perteneció, en manos de la familia Vasconcelos. La noche en que decidí cerrar definitivamente el capítulo de Carlos Mendoza en mi vida, me encontré en la terraza principal de mi casa, observando San Miguel de Allende iluminarse como joyero colonial bajo las estrellas de Guanajuato. En mis manos tenía una copa de champán cristal que había estado guardando para una ocasión especial. No podía imaginar ocasión más especial que celebrar mi propia resurrección. La vista desde esa terraza que Carlos había ayudado a restaurar, pero que jamás había comprendido realmente, abarcaba toda la ciudad que me había visto nacer, crecer, casarme, ser traicionada y renacer. Cada luz en cada ventana representaba una historia, una familia, una vida construida sobre cimientos que nadie podía vender sin permiso. Brindé primero por mi bisabuelo don Patricio, por haber tenido la previsión de incluir cláusulas de protección familiar en la escritura de 1943. Sin esa sabiduría generacional, mi venganza habría sido imposible. Brindé por Bernardo Espinosa, por haber entendido inmediatamente lo que necesitaba hacer y por haber ejecutado cada aspecto legal con la precisión de cirujano y la discreción de confesor. Brindé por todas las mujeres que han visto sus herencias familiares amenazadas por hombres que confunden el acceso temporal con la propiedad permanente.
que han tenido que defender lo suyo contra quienes asumían que el matrimonio les otorgaba derechos sobre patrimonios que no construyeron. Pero sobre todo, brindé por la justicia poética, esa justicia que a veces tarda en llegar, pero que, cuando llega, tiene la perfección matemática de una ecuación balanceada. Carlos había intentado robarme mi casa para financiar su nueva vida. Terminó perdiendo mi casa, mi dinero y su futuro. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Patricia Quintana, mi socia de Puerto Vallarta, llamando para confirmar la apertura de nuestra cuarta boutique en Mérida. Elena, los contratos están listos. La nueva Alma Mexicana será la boutique de artesanías más grande de Yucatán. Tu historia de defender el patrimonio femenino se ha convertido en nuestro mejor marketing. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que trascendía lo comercial. No solo había conservado mi herencia familiar, sino que la había convertido en plataforma para un imperio empresarial que celebraba a las mujeres que protegen lo suyo. La casa respiraba a mi alrededor con esa vida que solo pueden tener los hogares que han encontrado su paz. En el silencio perfecto de la noche sanmiguelense podía escuchar el susurro de 5 generaciones de mujeres Vasconcelos, que habían vivido entre esos muros, que habían defendido esa herencia, que habían transmitido la sabiduría de que algunas cosas no se venden, se protegen. Alcé mi copa una vez más, hacia las estrellas que habían sido testigos de mi humillación y mi triunfo, hacia el futuro que se extendía ante mí como lienzo en blanco, esperando ser pintado con mis propios sueños. Carlos había vendido mi casa para fugarse con su amante, sin saber que yo era la compradora secreta. Había cambiado las cerraduras de su propia traición, creyendo que cambiaba las cerraduras de mi derrota. Lo que no había entendido es que algunas casas no se pueden vender porque no son solo propiedades, son identidades, son historias, son raíces que crecen más profundo que cualquier escritura legal. Y las mujeres que comprenden eso, que protegen eso, que luchan por eso, siempre encuentran la manera de ganar. Porque al final, la venganza más elegante no es destruir a quien te traiciona, es demostrarle que subestimó gravemente a su víctima y que esa víctima era en realidad mucho más inteligente, más fuerte y más poderosa de lo que jamás imaginó.